Allí tenemos en pantalla, ese es un slide que es una de las marcas registradas del Ministerio de Turismo de Uruguay para promocionar al país en el exterior, ¿no? Y aquello de lo natural es una especie de moda o de onda que hay actualmente, donde se hace, se destacan algunos elementos naturales o orgánicos en los cuales no hay pesticidas, también lo natural para productos que tienen que ver con la medicina no tradicional o más bien de tipo homeopática, ¿no? Y la palabra natural tiene varias acepciones, o significados en el idioma español, ¿no? La definición, yo tomé varias definiciones que tiene el diccionario de la Real Academia Española, y dice que lo natural es lo innato o relativo a la naturaleza de las cosas. Eso es una de las definiciones. Pero también, referido a las personas, el natural es el oriundo o nativo de algún lugar, de un país, de una región. Ese es el natural. También, referido al carácter de las personas, dice que la persona natural es la persona espontánea, la persona sencilla, la persona sin mucho rebusque, ¿verdad?, en cuanto a su forma de hablar y de vivir, ¿no? Para los músicos, en la jerga musical, las notas naturales son sin alteraciones, ¿no? Sin sostenido, sin bemol, es una nota natural, ¿no? Aquí, entre nosotros, en el Río de la Plata, algo que está natural es que está a temperatura ambiente, ¿no? La temperatura ambiente de estos días es media difícil de soportar, pero está... lo que es natural está sin refrigerar o sin calentar a temperatura ambiente, ¿no? Si decimos que lo natural es ordinario, en España entenderían que lo natural es común. Acá entendemos capaz que lo natural, si es ordinario, es de mala calidad, porque la palabra ordinario tiene otro significado para nosotros, ¿no? Y en la palabra de Dios encontramos también muchas palabras que han sido traducidas del idioma griego, ¿verdad?, literalmente, pero que a veces no son el significado que le damos en los idiomas en los cuales nosotros conversamos. Pero hoy, en la palabra de Dios, quisiera que leyéramos un pasaje que está, o dos pasajes que están en la primera carta a los Corintios, uno que está en el capítulo 2 y otro en el capítulo 3, que usa esta palabra natural. Y dice 1 Corintios 2, 14 y al 16, el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si vamos al capítulo 3, en los versículos allí del 1 al 4, dice, de manera, esto está diciendo Pablo, ¿no?, el apóstol, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y nos vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos,
contiendas y disensiones? ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo yo, ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y en la palabra de Dios encontramos una clasificación de las personas en tres grupos, ¿no? A través de la historia, los seres humanos han dividido a las personas en distintas clases sociales, o ya sea por su nivel de riqueza o de pobreza, en pobres y ricos, en altos y bajos, por su raza, ¿verdad? Blancos, negros, amarillos. En la Edad Media, por 1000 años, un régimen estamentario dividió a las personas entre el clero, la nobleza y el tercer estado, o el estado llano, que eran todos los demás artesanos y demás. En la India hoy en día existe un sistema de castas en el cual no se puede salir de ese grupo al que se pertenece y el cual nació la persona, ¿no? Entonces, a través de los tiempos, las personas, los seres humanos han dividido a la gente de distintas formas, ¿no? Pero acá en la Biblia encontramos estos tres tipos que acá Pablo dice de los seres humanos, ¿no? Y aquí encontramos al hombre carnal, el hombre natural y el hombre espiritual. Y como parecería un poco extraño, y hoy en día que en los tiempos que corren, donde se habla del lenguaje exclusivo, donde todos no incluye a todas, la Real Academia Española define esto del lenguaje exclusivo como un conjunto de estrategias que buscan evitar el uso del masculino genérico que se considera que no incluye al femenino, ¿no? Y la Academia Española actualmente se opone al uso de la E para pluralizar, ¿no? Todos y todas, poner todes, si no tienen que decir todas y todes y todos porque no se sienten incluidas las mujeres si se dice todos, ¿no? De esta manera, si seguimos así, si yo voy a un dentista que es un hombre, tendría que decir dentisto, o mi hijo quiere ser astronauta, porque tengo que dividir. Pero lo que se ignoran a veces, y lo que sucede también con el idioma griego koiné, es lo mismo que el latín. Los idiomas que descienden de la raíz latina, romances, que le llaman como el español, el francés, el portugués, el italiano, tienen género, ¿verdad? Por eso es un poco complicado a veces para los de habla de las lenguas sajonas o del inglés, como el inglés, que tienen pocas palabras con género, pero no tienen que acondicionar el artículo con la persona, ponerle género al artículo, al participio pasivo, ponerle género, y en el idioma español, que desciende del latín, todos incluye el plural, el femenino y el masculino. Como niños incluye a niñas y niños, aunque ahora parecería ser que ya no sucede esto. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando estamos hablando acá, en lo que se refiere a lo que el apóstol Pablo está escribiendo, es que cuando habla del hombre natural, no habla solo del género masculino, sino también del género femenino. No tiene relación, quizás,
para el pensamiento actual. Pero el hombre natural incluye también a la mujer natural, ¿no? Existen hombres naturales y mujeres naturales, hombres carnales y mujeres carnales, hombres espirituales y mujeres espirituales. Ahora, cuando Pablo habla del hombre natural, ¿a qué se refiere cuando dice el hombre natural? Se refiere a todas aquellas personas que no tienen una relación personal con Dios, sean estas hombres y mujeres. Y no está diciendo acá la Escritura que el hombre natural sea sinónimo del mal hombre, sino de aquella persona que no conoce al Señor y no tiene relación con Él. En 1 Corintios 2:14 que leímos, hace la descripción de la persona natural y dice que es la que vive el momento, que no se preocupa por establecer una relación con Dios o de alguna manera su relación con el Señor es nula, ¿no? No importa si cree o no cree en Dios, porque la palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. Pero el hombre natural es el que vive la vida de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su filosofía, sin vincularse con el Señor, sin consultar al Señor, sin conocer la experiencia personal de un Dios todopoderoso que está con nosotros cada día, ¿no? Sigue, dice, el modelo de Adán y rechaza las cosas de Dios. Hay una diferencia en cuanto a creer en Dios y creerle a Dios. El hombre natural puede creer en Dios, pero quizás no le cree a Dios, no conoce sus promesas, no vive de acuerdo a sus mandamientos, porque no tiene una relación con Dios. ¿Cómo puede una persona discernir las cosas que son de Dios? Solo si el Espíritu Santo de Dios es el que habita en nuestros corazones y es el que nos guía a toda verdad, dice, porque si no, no se pueden entender. Y a veces alguien dijo, ¿cómo le vamos a explicar a un ciego los colores? A un ciego, ¿verdad?, de nacimiento. ¿Qué le vamos a decir cómo es el verde, cómo es el rojo, si nunca vio los colores? Es imposible. Y el hombre natural no entiende las cosas de Dios. No entiende cómo son las cosas que dice Dios y por qué son así. Yo recuerdo hace muchos años, digo hace muchos años porque yo estaba en un campamento de jóvenes. Era joven, estaba en un campamento de jóvenes y vino un hermano, un pastor de la iglesia hermana nuestra de Brasil, que vino a predicarle a los jóvenes, ¿no? Un pastor brasileño. Y el mensaje estaba encauzado hacia el pasaje de Pablo a Timoteo, donde le recomienda, Pablo a Timoteo decía, consérvate puro. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. Y el pastor, predicando a los jóvenes, dijo, no traten de explicarle a un compañero del liceo, un compañero de trabajo, que no conoce al Señor, ¿por qué está mal fornicar? Porque su razonamiento no lo puede entender. Entonces le dirá, ¿pero qué tiene de malo? No seas ridículo, nos amamos, nos queremos. ¿Qué tiene de malo si estamos enamorados entregarnos uno al otro? Estas son barreras que pone tu religión. Fue lo que dijo este hermano. ¿Es algo malo el amor? No. ¿Es algo malo tener relaciones sexuales? No, pero de acuerdo a Dios es malo fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra psicología, porque nos hizo, nuestra maquinaria humana, nuestro sentir, y sabe las cosas
que si quebrantamos de acuerdo a cómo Dios hizo esa máquina, vamos a sufrir problemas mentales, emocionales, de todo tipo, ¿no? Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este texto se aplica no solo al hombre natural, que no puede entender los pensamientos de Dios, sino muchas veces a nosotros, como creyentes, como aquellos que conocemos al Señor, que tenemos una relación con el Señor, porque a veces no podemos entender las cosas que hace Dios o los pensamientos de Dios, o por qué hace las cosas como las hace, ¿no? Entonces el hombre natural no puede entender la paz, el gozo que el Señor pone en el corazón del creyente cuando estamos pasando por dificultades, ¿no? Tampoco puede entender cómo, si Dios es bueno, permite tantos niños que se mueran de hambre, porque hay tantas guerras. Yo no sé si ustedes vieron, hace días pasados la televisión transmitió el programa de recaudación de fondos para UNICEF, y allí una de las estadísticas que dijeron que me dejó totalmente atónito es que por minuto, en el mundo, cada minuto que pasa, mueren 4 niños por falta de alimentos, ¿no? 4 niños. Quiere decir, hermanos, que cuando terminemos la reunión, desde que empezamos, unas 480 niños han muerto en el mundo por falta de alimento. ¿Y qué dice el hombre natural? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que los niños se mueran? Lo que no entiende el hombre natural es que Él nos ha dado libre albedrío y podemos hacer lo que queramos. Podemos desobedecerle y vivir como queramos. Y el hombre, al apartarse de Dios, produjo todas estas cosas. Por eso que el Señor no nos hizo marionetas, sino que nos dio la libertad, y el hombre, usando esa libertad y apartado de Dios, vive naturalmente. Vive sin entender el pecado, sin entender la lucha entre las potestades de las tinieblas y la luz, ¿no? En la epístola de Judas, en el capítulo 1, versículo 10, hablando de este tipo de personas naturales, dice: estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Yo traté de buscar un poquito otra versión, no la puse allí en pantalla, ¿no? La Nueva Versión Internacional, los que tienen, dice, este versículo dice: estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que nos corrompe. Haber escuchado la palabra de Dios, haber recibido al Señor en nuestra vida y el tener al Espíritu Santo morando en nuestros corazones, Él nos hace entender muchas de las verdades espirituales que no podemos entender de otra manera. A veces discernimos los fenómenos o las realidades físicas, pero también hay una realidad espiritual que se hace muy difícil entender al hombre natural y aún a veces a nosotros, como dije anteriormente. Y creerle a Dios significa confiar plenamente en todas sus promesas, que son, como dice la palabra, el sí y el amén. Pero la Escritura no se queda solo describiendo al hombre natural, sino que habla también del hombre espiritual. Y el hombre espiritual, como lo define la Escritura, es aquel que tiene una relación plena, sincera con el Señor. Es aquella persona que busca agradarle en todo y servirle
con sus dones lo que el Señor nos ha dado. A este y a esta, digo a este y a este porque y a esta por si a alguno no le quedó claro, ¿no? Que estoy hablando de la mujer espiritual y del hombre espiritual. La Biblia lo define como una persona espiritual. El cristiano carnal es aquel que tiene una relación dividida entre los deseos y pasiones de la carne y las cosas del espíritu. Esto la Biblia lo llama cristiano carnal, lo vamos a ver ahora, ¿no? Las personas espirituales, las personas carnales, incluso algunos naturales, se encuentran dentro de la iglesia. Pueden encontrarse dentro de la iglesia. Pero detengámonos un momento ahora para considerar aquellos que venimos a la casa del Señor a escuchar la palabra, que nos consideramos espirituales. Dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando leía este texto en la Reina Valera me costaba un poquito entender lo que dice acá, que juzga pero no es juzgado de nadie. Y la versión, la TLA, lo aclara un poquitito mejor para que lo podamos entender. Y dice así: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues la consideran una tontería, y tampoco pueden entenderlas, porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan, todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Tener la mente de Cristo es pensar como piensa el Señor y entender el plan de Dios y vivir de acuerdo a sus principios y una actitud priorizando los valores del reino de Dios. Tenemos la mente de Cristo, dice, con la ayuda del Espíritu Santo, los creyentes podemos pensar como lo haría el Señor, ¿no? Se nos ha dado la capacidad de verlo espiritual y pensar como Cristo piensa, aunque a veces también estamos atados a nuestra naturaleza carnal y a veces nos cuesta someternos a lo que Cristo dice en su palabra. Y esto es un proceso de renovación continua, ¿no? Por eso el conocido versículo de Romanos 12:2, donde Pablo le dice a los romanos: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces podemos entender que la persona espiritual es realmente un verdadero cristiano. Y así llamado espiritual porque está lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y aquí vemos la relación que tiene el hombre espiritual con el Espíritu Santo, ¿no? Es una persona que tiene una relación creciente con el Espíritu y el Señor es el centro de su vida, aquel y aquella que ha entregado su corazón al Señor sin reservas, ¿no? Ahora, una persona espiritual no es solamente la que viene a alimentarse los domingos a la casa del Señor, a escuchar la palabra y después va, dice, y bueno, sigue viviendo hasta el próximo domingo, sino que es la persona que cada día busca del Señor, que puede cada día abrir la palabra y meditar en ella, y que decide, frente a las pruebas o a las tentaciones, vivir de acuerdo a lo que Dios dice, aunque quizás
su mente o su razón le dice no hagas eso, haz otra cosa, ¿no? Y en la epístola, en el Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, no es ni el tibio ni el frío, sino el caliente, ¿no? Y en la parábola de las 10 vírgenes, el Señor llama al espiritual, a las que pusieron aceite en sus lámparas, a las 10 vírgenes prudentes, lo llama prudentes o sabias, ¿no? Pero la palabra de Dios nos habla también en el pasaje que leímos del hombre carnal o la mujer carnal, ¿no? De manera que yo, miren lo que dice, de manera que yo, y ahí subrayo, hermanos, no pude hablarle como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, ¿quiénes son los cristianos carnales? Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Aquí encontramos algunas características, y esto podríamos decir que es el hombre carnal o el cristiano carnal, que dice el apóstol, porque lo llama hermanos, ¿vieron? Eran creyentes. Pero dice que eran niños en Cristo. ¿Qué son los niños? Inmaduros, personas inmaduras que no logran aún a veces con el paso de los años crecer en su vida espiritual. Personas con celos, con contiendas, que discuten, a veces que ven que todo lo que se hace en la iglesia está mal, que debería hacerse de otra manera. Son personas que dicen que producen divisiones, porque dicen yo soy aquel, yo me gusta este otro, a mí me gusta este otro. Y no debemos pensar entonces que son carnales, como a veces podemos asociar, a que son gente o personas que viven lascivamente, en pecados groseros, aunque todas estas cosas, celos, contiendas, son pecados. Últimamente la psicología ha calificado a este tipo de personas con el adjetivo de tóxicas. O sea, ¿vieron esas personas que están a nuestro lado y siempre son quejas y problemas y dificultades y se vienen quejando de todo? Y bien, viven de esa manera, a pesar de que un día le entregaron su vida al Señor, ¿no? Resulta evidente muchas veces que estas personas a veces se sienten ofendidas por el mensaje de la palabra, porque dice, el pastor preparó esto para mí. Sabía, en vez de decir, el Espíritu Santo hoy en la reunión me habló a mi corazón y me dijo lo que tenía que cambiar. Porque el espiritual, cuando encuentra algo y sabe que está mal lo que está haciendo y que el Señor se lo muestra, sabe que se lo está mostrando el Señor y que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que habla, ¿no? Y el carnal se ofende porque no le cuesta, como inmaduro, entender. Y una persona puede saber muchísimo de la Biblia, no sé, dar clase de la Biblia, pero si no crece espiritualmente, si no se pone en las manos del Espíritu Santo para que el Señor pueda transformar aquellas cosas que están mal en nuestra vida y que vamos a seguir perfeccionando, ¿verdad? Porque no vamos a ser perfectos hasta el día que lleguemos a la presencia del Señor. Pero aquel que tiene el deseo y el afán de crecer espiritualmente y perfeccionarse, ¿no? Muchos cristianos se sienten desanimados, se sienten descontentos, sin propósito,
o porque suceden o que están pasando pruebas o dificultades. ¿Por qué? Porque prima lo carnal frente a lo espiritual. No quiere decir que siendo espirituales no tengamos algún desánimo, no tengamos algún tipo de dificultad, pero tenemos al Señor quien nos levanta, al Espíritu Santo de Dios quien nos ayuda. Lo importante en esta mañana es que reflexionemos acerca de que en qué grupo o clase de persona estoy yo, de acuerdo a lo que dice de la palabra de Dios. ¿Cuál es el criterio que define el grupo en que estoy en este momento yo en relación al Señor, ¿no? Un escritor cristiano escribió lo siguiente con respecto a la entrega de nuestra vida incondicional en las manos del Señor. Y dice, no hay tal cosa como una entrega parcial. No podemos estar parcialmente entregados al Señor y otra parcialmente a las cosas, al mundo y al hacer del mundo, sino que es de la misma manera, dice, que una mujer no puede estar parcialmente embarazada. O está totalmente embarazada o no está embarazada. Pero de esta misma manera, no podemos estar parcialmente entregados al Señor, sino que nuestra vida, nuestro ser tiene que estar totalmente entregados en las manos del Señor. El profeta Jeremías, en el capítulo 6, el versículo 16, dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino y andad en él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y 2 Corintios, esta carta de Pablo en capítulo 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Este último versículo a veces se usa, ¿verdad?, en la cena del Señor para hablarnos o hacernos reflexionar acerca de nuestra preparación espiritual para participar de la cena, lo que significa hacer una autoevaluación de mi estado de salud espiritual, ¿no? De alguna manera una introspección o una búsqueda de lo que me está pasando, ¿no? El hombre natural y el carnal pueden vivir en sus propias fuerzas sin la guía y la asistencia del Espíritu Santo. Pero ya el hombre espiritual es el que vive con la dirección del Espíritu Santo. Si somos espirituales, debemos reconocer nuestra necesidad de ayuda, dirección del Espíritu en cada paso que demos. Yo creo que no hace falta, ¿verdad?, decir que el apóstol Pablo era un hombre espiritual, porque conocemos la palabra, conocemos su obra, conocemos la vida de este hombre de Dios que llevaba. Pero en esta mañana quiero unirme a las palabras de él en Filipenses 3, 12 al 15. Dice, no creo, no que lo haya alcanzado ya. Está hablando de su meta, el blanco. No creo que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fue también así asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también los revelará el Señor. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, del Espíritu
santo de Dios. Y si el apóstol decía, yo no alcancé a ser el hombre perfecto que el Señor quiere, ¿cuánto más yo? O reflexionemos cuánto más cada uno de nosotros. Pero dice, olvídate de lo que quedó atrás, de los fracasos, olvídate de las veces que intentaste vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas, olvídate de las veces que fallaste, de las veces que no confiaste en las promesas del Señor. Olvídate de las cosas que hiciste tratando de agradar a los hombres sino a Dios, sino concéntrate en agradar al Señor y buscar al Señor. Y esta mañana, hermanos, no aflojemos en nuestra búsqueda, porque allí está nuestra carne y viviremos en la carne hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero pongámonos en las manos del Señor, prosigamos a la meta, permitamos que Él nos fortalezca, nos ayude, nos dé las fuerzas. Y elevemos nuestra oración al Señor. Señor, necesito de tu Espíritu Santo, necesito que me fortalezcas, lléname de tu Espíritu para tomar las decisiones correctas y para que puedas agradarte de mí. Renuévame, Señor, en esta mañana. Que sea nuestra oración, ayúdame a vivir conforme a tu palabra y a ser de ese hombre y mujer espiritual que tú pretendes de mí en tu palabra. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.